Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la primera de tres partes en las cuales resolveremos la segunda prueba de matemáticas para Zapandí del año 2019. Así que, sin más esperar, iniciemos con dicha resolución. El primer ejercicio dice, un número irracional corresponde a, y pues seguramente a alguno de estos cuatro, para los cuales, en primer, lo que vamos a hacer es averiguar cuál sería el valor real de cada una de estas expresiones, que para los que no estemos así al tanto, pues que lo leeríamos como raíz de cero, raíz de uno, raíz de 2 o raíz de 4. ¿Cómo calcularlos? Pues de manera práctica podemos contar con una calculadora básica, no solo para este ejercicio, sino de hecho para el examen por dicha. Pero ojo, solamente con calculadora básica, calculadora científica, nos la tienen completamente restringida para este tipo de, o para este nivel de examen todavía. Así que empiezo nada más, bueno, en parte ingresando un cero, solamente que en la calculadora ya tengo el cero y calculo la raíz de cero. Que de hecho ya nuestra calculadora me dice que esto me vuelve a dar cero. Así que vamos a decir que la raíz de cero me da cero. Y vamos a hacer exactamente este procedimiento con las demás raíces. Me dice que la raíz de uno, bueno, vuelve a dar uno. Vamos a ver, por ejemplo, el 2 y su raíz me dice que da esta expresión, de la cual yo tomaría algunos decimales, diré el 1,4142. Vamos a decir que esto es 1,4142, pero voy a dejar una serie, o sea, unos puntos suspensivos, indicando que van a haber más decimales aparte de estos que he dejado. Y luego, por último, la raíz de 4, o sea, 4 y raíz, y me dice que da como resultado 2. Así que dejo este 2 acá. Ok, ahora bien, de todos ellos, ¿cómo identifico un número irracional? Bueno, para identificar un número irracional, debo checar que se cumplan dos condiciones. Bueno, tres condiciones. La primera condición es que por lo menos posea una expansión decimal. Que ojalá esta expansión decimal sea infinita. Es decir, que se expanda infinitamente. Y aparte de que sea infinita, he de procurar que sea no periódica. ¿Qué quiero decir con esto último? Que por ejemplo, la extensión de todos los decimales que veamos correspondan, digamos, a una progresión completamente arbitraria, impredecible, que no posea, por ejemplo, un patrón que se pueda detectar por repetición infinita. Y es que, por ejemplo, expresiones como esta, la raíz cuadrada de 2, si nos ponemos a ver nuevamente en la calculadora, vemos que primero se nos llena la pantalla de decimales completamente. No quiere decir que solamente posea estos decimales hasta este punto, ya que si lo trabajáramos en otras calculadoras con más capacidad de dígitos, veríamos que los decimales con toda certeza continuarían. Eso me da una noción de que en realidad la expansión decimal de esta expresión efectivamente se extiende de manera infinita. Y como pueden ver, con una progresión completamente errática, completamente aleatoria, así que no es periódica. En definitiva, la opción C viene siendo la correcta en este caso. Veamos ahora el ejercicio 2. Este dice, considere las siguientes proposiciones. Primero me dice que 1 sobre la raíz de 9 representa un número real. Y después dice que la raíz de menos 3 representa un número real. Y bueno, ¿cómo podemos identificar cuándo tenemos un número real y cuándo no? Pues depende. Empecemos primero a averiguarlo con la calculadora. Porque, por ejemplo, 1 sobre raíz de 9, para los que estamos entendidos, sabemos que estas fracciones, nosotros podemos resolverlas como si fueran divisiones. Sería dividir 1 entre la raíz de 9. Pero en primera, 1 entre raíz de 9, en realidad, ¿entre qué lo estoy dividiendo? En realidad, ¿cuánto es la raíz de 9? Verifico con la calculadora. Ingreso el 9 y después el botón de raíz para ver de qué estamos hablando en realidad. En este caso hablamos de un 3, así que en realidad estamos hablando de la fracción 1 entre 3. Ok, pero entonces, ¿qué pasa si realizamos dicha división? 1 dividido entre 3
nos deja un resultado de 0,333333 y podemos asumir que esto continúa infinitamente. En otras palabras, estamos hablando de un 0,3 periódico en realidad. Y para este efecto, aquí es válido colocar una barra sobre este dígito y así indicamos varias cosas a la vez. Estamos hablando de una expresión que tiene expansión decimal, sí. Una expresión decimal infinita, sí. Pero que en este caso su expansión decimal es infinita y a su vez periódica. Guardamos esta información y ahora me enfoco en esta otra expresión, la raíz de menos 3. Para lo cual es sumamente importante, sumamente útil poder contar con una calculadora que me permita cambiarle el signo a los números que ingreso. Por ejemplo, yo ingreso el 3 y después le cambio el signo para trabajar con negativos. Y después voy a tratar de sacarle la raíz a esta expresión. Aquí sucede algo interesante. Vean que la calculadora me quiere responder con un 0, o por lo menos más de uno quisiera creer esto. Pero en realidad a lo que hay que ponerle atención es a esta E que me ha aparecido por acá. Esta E me indica que esto incurrió en un error. Es decir, la raíz de menos 3 se tradujo en un error para la calculadora. ¿Y esto por qué sucede? Pues por dos situaciones muy peculiares. Es que sucede que cuando uno trata de ingresar una raíz de índice par, porque por ejemplo, esas raíces que aparentemente no tienen ningún numerito en esta región, en esta parte de acá, en realidad tienen un 2 como índice. Entonces es un índice par en este caso. Y tras de eso, supongamos que la base de dicha raíz corresponde a un número negativo. Aquí lo que va a suceder es que este tipo de raíces siempre van a incurrir en errores. Este tipo de expresiones nunca van a ser considerados números reales. De hecho, no son números reales. Así que solamente con este pequeño detalle, ya vemos que la segunda proposición queda completamente descartada, completamente restringida. De ahí en adelante, el simple hecho de que la calculadora me logre dar resultados numéricos, eso me permite aceptar la expresión como un número real, sea como sea que me dé, ya sea de forma positiva, negativa, con o sin decimales. El hecho que me dé algún resultado me permite aceptarlo como un número real. Por tanto, la primera expresión perfectamente la puedo aceptar como un número real y dadas estas condiciones me vería entonces marcando la opción C, porque entonces solo la primera proposición resulta ser verdadera. Siendo así, entonces procedo con el siguiente ejercicio, que dice, un número que tiene una expansión decimal infinita y no periódica corresponde a... Ya dicho de esta forma, ya este ejercicio ustedes lo podrían resolver con bastante facilidad, recordando que las fracciones son divisiones y que en el caso de las raíces, ustedes pueden meter en la calculadora primero el número y después la raíz y darse cuenta de los resultados que se obtienen. La opción D no hay que hacerle absolutamente nada, lo dejo como 2,71 y checo en todas las opciones. Por ejemplo, la opción C debería darles como resultado un 5. La opción B debería darles como resultado un 2,23 con una serie infinita de decimales. Y el 1 medio, el 1 dividido entre 2, debería darles 0,5. Así que, revisando con cuidado dichas opciones, si estamos buscando una expansión decimal que sea infinita y no periódica, primero, el carácter de decimal infinito ya lo vemos en la opción B, mientras que en las demás opciones tendríamos que ir descartando las expresiones decimales que son finitas o bien aquellas expresiones que son enteras o exactas. Solamente con esto ya tengo la pista fuerte de marcar la opción B y lo reafirmo y ustedes pueden verificarlo que su expansión decimal viene siendo no periódica. En definitiva, esta opción B va para la canasta como respuesta correcta en este caso. Así que vamos con los siguientes ejercicios. Vamos a ver, dice que para que la raíz de 4x sea un número irracional, un posible valor de x corresponde a... Y de aquí empezamos a analizar un poco. Porque, por ejemplo, cuando me hablan de 4x, en realidad me están hablando
de tomar el 4 y multiplicarlo por un número. Dicho número, bien, podría ser cualquiera de estos 4 de acá. Así que en realidad estaríamos hablando, por ejemplo, para la opción A, de un 4 por 0. Para la opción B, de un 1 por 0. No, de un 4 por 1, quise decir. Va a ser la X la que va a cambiar de valor según cada una de las opciones. Y el 4, este 4 de acá, se va a mantener fija en cada una de las opciones. Opción C vendría siendo un 4 por 3 y opción D vendría siendo un 4 por 4. Cada una de estas multiplicaciones se resuelve en la calculadora todavía sin tocar el botón raíz. Ese botón raíz todavía no se debe tocar, sino que primero vamos con las multiplicaciones. 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12 y 4 por 4, 16, si bien estamos al tanto con las tablas. Ahora sí, una vez hechas todas estas multiplicaciones, verificamos cuál de ellas nos va a dar un resultado que sea correspondiente a un número irracional. Se los dejo con tiempo para que ustedes verifiquen cuál es la respuesta correcta. Y si ya lo habrán detectado, pues se habrán dado cuenta que vendría siendo la opción C. ¿Por qué? Porque en la opción C, la raíz cuadrada de 12 viene siendo 3,4641. Y su serie infinita de decimales no periódicas. Las demás opciones nos hubieran dado valores enteros a fin de cuentas. Así que, en definitiva, tenía que ser la opción C la respuesta correcta. Indiscutiblemente. Así que vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ejercicio 5, que dice, para que se cumpla la relación de que la raíz, ojo cómo se lee, de que la raíz cúbica de 9 sea menor que x, o para que se cumpla que la raíz cúbica de 9 es menor que x, nos vuelven a preguntar por un posible valor para x que corresponda a alguna de estas opciones. Eso sí, para ello, primero tendríamos que averiguar en qué parte de la recta numérica podríamos ubicar la raíz cúbica de 9. ¿Cómo saberlo? Vamos a ver. La raíz cúbica de 9. Como estamos trabajando con raíces cúbicas, yo lo que voy a hacer es que voy a trazar una pequeña recta numérica. Una recta numérica que inicie desde 0. Y voy a tomar dicho 0 y lo voy a elevar al cubo. ¿Por qué razón lo elevaría al cubo? Por el hecho de que me están dando una raíz cúbica, justamente por eso. Así que esa raíz cúbica la voy a utilizar como potencia aquí. Recordemos que cuando hablamos de elevar al cubo, hablamos de multiplicar 3 veces la base por sí misma, la cual nos dejaría en este caso este resultado. Ok, dicho, dicho análisis o dicho cálculo lo voy a realizar también con un 1 elevado a la 3 también, continuando con la recta numérica, que obteniendo en este caso, pues este resultado, que para muchos ya habrá sido de esperarse. Voy a trabajar también con el 2, el cual si lo elevo al cubo, ahí estaríamos hablando de multiplicar 2 por 2 que me daría 4 y por 2 que me daría 8. Ok. Continuaré, lo voy a hacer también con el 3. Voy a elevar también 3 al cubo y a la hora de hacer los cálculos, vemos que tenemos 3 por 3, 9 y 9 por 3, en este caso 27. Y me detengo acá, porque ¿qué es lo que estoy pretendiendo hacer? Uno dice, bueno, esa raíz cúbica de 9, por lo menos entre qué valores podría estar. Puedo decir con certeza que estaría entre los valores 2 y 3, dado que sus potencias están alrededor de este 9 que me están ofreciendo acá. Así que en este caso voy a dejar aquí a mano que en una recta numérica donde tenga el 2 y el 3, tomo por hecho que la raíz cúbica de 9 anda en medio de ellos. ¿Esto para qué? ¿Para qué lo voy a utilizar? Bueno, guardamos un momentito esta información y trabajamos ahorita con estas expresiones que tenemos aquí. Empezando a calcular cada una de estas raíces y posteriormente cada una de las divisiones correspondientes, por ejemplo, a la opción B y la opción C. Por ejemplo, recordar que
que la raíz de 3 lo podemos calcular tocando el 3 y después el botón raíz, que en este caso me dice que es 1,73. Así que el 1,73. Y más, voy a poner solamente dos decimales. Y voy a trabajar con este simbolito para decir que la raíz de 3 es aproximadamente 1,73. Luego, bueno, aquí en opción C, de hecho vendría siendo muy parecida a la historia, tomando el 2 y dividiéndolo entre el valor real de la raíz de 3, que sería aproximadamente 1,73. La raíz de 7, por su parte, que vendría siendo aproximadamente 2,64, o todavía 2,65, aplicando redondeos, voy a decir que esto es aproximadamente 1 entre 2,65. Y después, con la raíz cuadrada de 10, si ingreso el 10 y después el botón raíz, vean que obtengo como resultado aproximadamente 3,16. Aún para estar seguros de este proceso, voy a realizar dichas divisiones. Por ejemplo, el 1 dividido entre el 2,65 me da como resultado aproximadamente 0,37 o 0,38 todavía. Así que vamos a decir aproximadamente 0,38. Aprox. Y en cuanto a la opción C, vamos a ver que teníamos el 2 dividido entre 1,73. Entonces en este caso nos da como resultado aproximadamente 1,15 o si desean 1,16 para efectos de redondeo. Ok, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una expresión que sea legítimamente mayor que la raíz cúbica de 9. Pero más de uno dirá, sí, profe, pero es que todavía no sé cuánto da la raíz cúbica de 9. Pero sí sabemos que la raíz cúbica de 9 está entre 2 y 3. Es mayor que 2, pero menor que 3. Y veamos que 3 de las opciones están todavía por detrás de este rango de valores. Y hay un valor que de repente está aún por delante de este rango de valores, que es el caso de la raíz de 10. Este 3,16 es todavía mayor que 3. Por tanto, a fuerza, también tiene que ser mayor que la raíz cúbica de 9. Así que sin duda alguna, puedo marcar la opción D como respuesta correcta. Y así, seguir adelante perfectamente. De hecho, les cuento que este tipo de análisis nos va a permitir ubicar la gran parte de los números que tenemos en la recta numérica. Y al poder ubicarlos en la recta numérica, esto me va a dar nociones muy amplias de quién es mayor que quién o quién es menor que quién. Aún a pesar de que en algunos casos no sabremos cuál es su valor real, dado el hecho que con la calculadora básica todavía no podemos calcular raíces cúbicas. Es por ese pequeño detalle. Por lo menos no de forma directa. Veamos, considera las siguientes relaciones. Ejercicio 6. La primera me está diciendo que la raíz de 6 es menor que la raíz cúbica de 28. Veamos esto. La raíz cúbica de 28, si nos basamos con los cálculos que hacíamos en la recta numérica anterior, vemos que este 28 supera por poco el 27 que corresponde al 3 al cubo. ¿Esto qué me indica? Que por ejemplo en una recta numérica, tomando como base al 3, yo veo que la raíz cúbica de 28 supera por un poquito la raíz cúbica, perdón, el valor del 3, el número 3 entero. Pero ¿qué podemos decir sobre la raíz de 6? La raíz de 6, por ejemplo, en la calculadora, como estamos hablando de una raíz cuadrada, una raíz convencional, vemos que nos da 2,44 o 2,45. ¿Eso qué nos indica? Que la raíz cuadrada de 6 se encuentra más bien detrás del 3. Ahora, en la recta numérica, una forma muy simple para detectar quién es mayor es siempre buscando quién se halla más a la derecha en la recta numérica, que en este caso viene siendo la raíz cúbica de 8. Así que es completamente válido decir que la raíz de 6 viene siendo menor que la raíz cúbica de 28. En este caso, doy toda la razón a esta proposición. Indico que es verdadera. En cuanto a la segunda proposición, veamos.
tenemos la raíz cúbica de 12 y dice que esto es menor que la raíz de 10. Vamos a aprovechar cosas que hemos descubierto del ejercicio anterior. Por ejemplo, gracias a estas potencias que hemos calculado, vemos que la raíz cúbica de 12 tiene que estar también entre el 2 y el 3, dado que el 12 como entero se encuentra en medio de estas dos potencias calculadas. Así que en una recta numérica, si tomo al 3 como punto de referencia, veo que la raíz cúbica de 12 tiene que ser forzosamente menor que el 3. Repito, por la posición que le correspondería a esta expresión gracias a estos cálculos. Y recordemos que la raíz cuadrada de 10 nos había dado como resultado 3,16. ¿Qué me dice eso? Que la raíz cuadrada de 10 vendría siendo un poco menor también que el 3 entero. La raíz cuadrada de 10 lo ubicaríamos por acá y tendríamos nuevamente, gracias a la posición en la recta numérica, una relación en la cual la raíz cúbica de 12 vendría siendo menor efectivamente que la raíz cuadrada de 10. ¿Gracias a quién? Gracias a la posición que tienen estos valores en la recta numérica. Dada esta situación, veo que esta segunda proposición también procede como verdadera, lo cual me lleva a marcar con toda tranquilidad y propiedad la opción A. Ambas proposiciones resultan verdaderas. Siendo así, entonces puedo proceder a analizar el siguiente ejercicio. Este ejercicio 7 viene siendo todavía más sencillo, exageradamente más sencillo. La verdad no tengo mucho que explicar, solamente ver con mucho cuidado si ya leyeron. Estamos hablando de ingresar el 26 en la calculadora y por último el botón de raíz, para así verificar entre qué valores podemos ubicar esta expresión. Dice que tiene un resultado de 5,09. O sea, es un valor que en realidad es mayor que 5, pero menor que 6. Así que en este caso, marque la opción C como respuesta correcta. Y sin perder mucho tiempo, pues procedo con el siguiente ejercicio. El ejercicio 8, si se ponen a ver con mucho cuidado, tiene un formato un poquito similar con el ejercicio 4 que anteriormente trabajábamos, el cual sustituimos la X por los valores que teníamos en cada una de las opciones y verificábamos sus resultados. Es decir, en lugar de la X, consideramos en la opción A que tendríamos la expresión de la raíz de 18 más 0. En lugar de la X, para la opción B, tendríamos la expresión de 18 más 2. Para las opciones C y D, en vez de decir 18 más menos 1, como tendría dos signos consecutivos de adición y sustracción, de sumas y restas, por ley de signos yo puedo resumir esto y recordar que más y menos se convierte en menos, para poder expresarlo de manera un poquito más inmediata. Ahora, verificamos cada uno de los resultados de cada una de estas sumas y cada una de estas restas. En este caso, obtendría, si no me equivoco, estos resultados de acá. Ahora bien, con dichos resultados, ¿qué procedemos? A averiguar con la calculadora la raíz de cada una de estas expresiones. Por ejemplo, empiezo con la raíz de 18, que me dice que da aproximadamente 4,24. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 20, que me da como resultado aproximadamente 4,47. Veamos la raíz de 17, que vendría siendo aproximadamente 4,12. Y por último, reviso la raíz de 14, que vendría siendo aproximadamente 3,74. 3,74. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un posible valor de X para que la raíz de 18 más X sea un número ojalá ubicado entre el 3 y el 4. Pues en este caso salta a la vista opción D, respuesta correcta. El 3,74, o sea la raíz de 14, o sea el caso donde que la X da menos 4, nos generó un número entre el 3 y el 4. Con ello entonces podemos proceder inmediatamente al ejercicio 9. Con el ejercicio 9 aquí tengo, digamos, la oportunidad de explicarlo desde dos perspectivas.
Una perspectiva un poquito extensa y otra que les revela un secreto muy importante. La extensa, pero fácil de entender. En primera, de esta operación combinada, que al ser una operación combinada, se va a respetar, digamos, todos los principios del PEMDAS. ¿Qué me dice el PEMDAS? Que por prioridad siempre vamos a considerar primeramente los paréntesis, si los tuviéramos enfrente en una operación combinada. En segundo lugar, vamos a tomar en cuenta todo lo que son los exponenciales y todo lo que son las raíces, potencias y radicales, que todo esto va dentro del saco de los exponenciales. Luego el MD, que representan, por ejemplo, multiplicaciones y divisiones, la A de adiciones, o sea, sumas, y la S de sustracciones, restas. En este orden siempre buscamos resolver todas las operaciones combinadas. Así que en este caso, para los que no conozcamos propiedades de raíces, uno procedería perfectamente a resolver primeramente las raíces. Ya habremos visto en ejercicios anteriores que la raíz de 3 nos da como resultado 1,73. Así que esto vendría siendo un 1,73 para esta raíz de 3 y un 1,73 para esta otra raíz de 3. Si bien uno bajaría el 2, el 5, la resta, pero muy importante darnos cuenta que en medio del 2 y dicha raíz hay una multiplicación oculta en esta expresión. Igualmente, entre el 5 y la raíz también tenemos una multiplicación que se oculta en las sombras. Así que ahora tenemos resta, pero también tenemos multiplicaciones. Y según el PEMDAS, antes de llegar a las sumas y restas, tengo que pasar por las multiplicaciones y divisiones. O sea que debo resolver primeramente las multiplicaciones. Así que, vamos a ver, en este caso, si uno multiplica 2 por 1,73, esto nos da aproximadamente 3,46. 3,46. Y si uno multiplica 5 por 1,73 por 1,73, esto nos da aproximadamente 8,65. Y bueno, igual viene siendo una resta, la cual en estos casos siempre respetamos el orden de la resta. O sea, vamos a calcular el 3,46 menos el 8,65. 3,46 menos el 8,65, que en este caso nos da un 5 negativo con 19 centésimas. Un menos 5,19. Pero en este caso, ¿cuál de las opciones correspondería a ese resultado? Bueno, demos por hecho que las primeras dos opciones tienen que ser en absoluto descartadas. ¿Por qué? Porque ni siquiera comparten el signo del resultado. Pero las otras dos opciones, pues cabría cierta posibilidad. Habría que ver, por ejemplo, qué resultado obtenemos de multiplicar menos 3 por la raíz de 3, sabiendo que la raíz de 3 es 1,73. Entonces, si tomamos el 3 negativo y lo multiplicamos por 1,73, bueno, ya esto nos ha reducido mucho el trabajo. Nos ha dado exactamente el mismo decimal que hemos obtenido. Así que siendo esa la situación, me veo con la propiedad de marcar la opción C como respuesta correcta, ya que en este caso esta expresión me volvió a dar el menos 5,19. Ustedes inclusive pueden verificar cuánto es la raíz cuadrada de 6 y de lo que les dé lo pueden multiplicar por el 3 negativo. Ahí se darán cuenta que el resultado no se acercará ni por asomo a este resultado de acá. Así que en ese sentido me veo ya en la tranquilidad de ver el siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces, dice el ejercicio 10. Considera las siguientes proposiciones referidas a la expresión 2 elevado a la m por 2 elevado a la 1 sobre m igual a la raíz, digamos, mésima de 32. Me dicen primero que m es mayor que 1 y después me dice que m es menor que 4. Veamos, en estos casos, para los tipos de expresiones con los que estamos trabajando, o por lo menos para los tipos de raíces con los que estamos trabajando, si tenemos raíces, o sea, si tenemos radicales, puedo dar por
hecho y por un absoluto hecho de que tienen que ser por lo menos raíces cuadradas, por lo menos. Así que en este caso, la primera proposición tiene que ser necesariamente verdadera, ya que si bien podemos trabajar con índices de por lo menos 2 en adelante, puede ser raíz 2, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta tal vez todavía. Pero en definitiva, sepamos que las raíces de índice 1 no existen, así que esta proposición tiene que ser verdadera innegablemente. Pero, ¿cómo puedo dar con el clavo con la segunda proposición? Aquí tendríamos que ser un poquito cuidadosos. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a trabajar esto adelantándome un poquito a ciertos temas. Ya se darán cuenta a cuál tema voy a caer. Pero primero voy a agarrar esta multiplicación de potencias. Voy a basarme en el material que tenemos de séptimo, en la teoría que tenemos de séptimo, y partir de que esta multiplicación yo la puedo resolver conservando la base y sumando los exponentes. O sea, voy a sumar la expresión de m más 1 sobre m. Pero de aquí voy a basarme también en un poquito de teoría de octavo. Partiendo de que, por ejemplo, cuando uno va a sumar fracciones y fracciones de distintos denominadores, uno multiplica los denominadores y hacía multiplicaciones en cruz, obteniendo una expresión más o menos de este tipo. Si multiplico denominadores 1 por m, me vuelve a dar m. Si multiplico en cruz m por m, sabemos que nos va a dar m a la 2 por la suma de los exponentes unos invisibles que tenemos en este caso. Y que si multiplico 1 por 1, en este caso, me va a dar 1, lógicamente. Este vendría siendo pues el exponente de esta primera expresión. Para la segunda expresión, voy a tomar en cuenta, antes de aplicar temas o propiedades de raíces, voy a tomar en cuenta que este 32, debidamente factorizado, yo lo puedo expresar como una división sucesiva por mitades. Yo puedo dividir esto muchas y varias ocasiones con mitades, obteniendo esta factorización al máximo. ¿Y encontrando qué? Encontrando que el 32 en realidad yo lo puedo expresar como una potencia de base 2 en realidad. Una potencia de base 2 cuyo exponente depende de las veces, de las ocasiones que me ha aparecido este factor, que en este caso ha sido un total de 5 veces. Estamos hablando de un 2 elevado a la 5. Estamos hablando de que esta raíz es equivalente a la raíz emésima de un 2 elevado a la 5. Y ahí que trabajaré entonces con una propiedad muy importante que dice que cuando tengo una expresión radical y lo quiero pasar, por ejemplo, a una notación de potencia, yo lo que puedo hacer es que dicha base, la mantengo siempre como base. El asunto está que, por ejemplo, el radical, el número que tengo en el índice o la expresión que tengo en el índice, lo convierto, digamos, como el denominador de mi exponente. Es decir, mi exponente va a ser una fracción. Y en este caso, de dicha fracción, el índice lo colocaría abajo. Y, por ejemplo, en este caso, el número de arriba vendría siendo el exponente, vendría siendo el numerador en este caso. Muy bien. Ante esta situación, entonces tendríamos en realidad una especie de ecuación, la cual podemos simplificar, porque a fin de cuentas, vean que en esta ecuación tengo un 2 elevado a un cierto exponente, bastante macabro, pero que me dice que su valor o su resultado viene siendo exactamente el mismo que tomar el 2 elevado a este otro exponente, que también se ve un poquito grosero, no lo voy a negar. Si nos ponemos a ver, de ahí como son potencias, cuyas bases son iguales, y sus resultados también son iguales, entonces puedo asumir que los exponentes también tienen que ser iguales. Puedo asumir que el m al cuadrado más 1 sobre m tiene que ser exactamente igual a 5 sobre m.
básicamente puedo cancelar dichas bases para que no me estorben en dicha resolución. Y es más, ahora que lo pienso, esta otra ecuación que tenemos aquí también tiene una peculiaridad similar al paso anterior, porque vienen siendo fracciones en las cuales divididas entre m tienen que dar exactamente el mismo resultado. ¿Quién me lo dice? Pues justamente este simbolito de igual que tengo acá. A fin de cuentas, el m cuadrado más 1 sobre m me va a dar el mismo resultado que 5 sobre m. Si los denominadores son exactamente iguales y si las divisiones dan exactamente el mismo resultado, entonces puedo asumir con toda confianza que lo que tengo en estos numeradores también tienen que ser perfectamente iguales entre sí. Es decir, puedo asumir que el m cuadrado más 1 tiene que ser exactamente igual al 5. Y a partir de aquí, la ecuación que tenemos ahora en este punto se reduce en dificultad muy notablemente en comparación a la expresión que teníamos al inicio. Sí, yo sé que era un poquito grotesca y pues esta explicación la van a tener que repetir por lo menos un par de veces más para ir viendo con cuidado de dónde salen las, las expresiones o los pasos. Al llegar a este punto, m cuadrado más 1 igual a 5. De hecho, el 1 que tengo aquí sumando lo puedo pasar al otro lado a restar. Y sabemos que dicha resta, si decimos 5 menos 1, lógicamente nos va a dar 4. Siendo de esta forma, entonces me queda la igualdad de m cuadrado igual a 4. Entonces buscaría un número que elevado a la 2 me dé 4. La forma más rápida o eficaz para poder encontrarlo es despejando dicha potencia que tengo de este lado, convirtiéndolo al otro lado de la ecuación como si fuera una raíz. Y dicha raíz nos da como resultado 2. Esto que me dice que la segunda proposición también es verdadera. ¿Por qué? Porque en este caso el valor de m resulta ser menor que 4. Siendo de esta forma, entonces puedo decir que de ellas son verdaderas perfectamente ambas. Sí, francamente a mí me extrañó, digamos, hasta la aparición de un ejercicio de este calibre, pero este, podemos ir aprendiendo todo un poco sobre la marcha y vamos aprendiendo a resolver este tipo de ecuaciones que intimidan en su momento, pero que con ciertas bases lógicas uno se puede afianzar para comprender qué es lo que va sucediendo en estos pasos. Mientras tanto, sigamos con la resolución del examen. Dice, por ejemplo, ahora el ejercicio 11. ¿A cuántos metros equivalen 5 nanómetros? Veamos en este punto. Cuando nos hablan, por ejemplo, de nanómetros o, por ejemplo, de cualquier valor ahí de cantidades grandes o pequeñas, normalmente se usa de referencia, digamos, tablas de valores grandes, valores pequeños, que para tal efecto yo con gusto les voy a dejar ahí en la descripción o en el primer comentario del video un link que los puede llevar a una tabla que yo tengo diseñada para esto, en la cual si ustedes se fijan los nanómetros vienen representados en el prefijo nano con un exponente que dice 10 a la menos 9. Es decir, si hablamos de 5 nanómetros, estamos hablando de 5 veces 10 a la menos 9. ¿Y 10 a la menos 9 qué representa? Representa una expresión decimal en la cual vamos a encontrar 9 ceros y después de todos estos ceros vamos a encontrar el 5. Donde que para que esta expresión tenga sentido, lo que hacemos es que después del primer cero le colocamos una coma. Así que habría que averiguar cuál de estas expresiones cumple exactamente esta condición decimal, que si no me falla la vista, pues vendría siendo la opción C, la cual quedará como respuesta correcta para este ejercicio. Y así, sin mucho pleito, ¿eh? Ejercicio 12, que nos dice, Ana compró una memoria USB, es decir, una llave malla, de 4 megabytes de capacidad. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que Ana puede almacenar 4000 gigabytes en la memoria de USB que compró. O bien, dice que el USB que compró Ana
dispone menos de 1 TB de capacidad. Tendremos que ver esto con mucho cuidado porque, por ejemplo, si pasamos todas estas expresiones en términos, digámosle, de bytes, para que nos quede muy sencillo la comprensión de estas expresiones. 4 megabytes en base a esta expresión original. 4 megabytes sería el equivalente de colocar el 4 y según el prefijo mega, que es una M mayúscula, dice que es 10 elevado a la 6 y 10 elevado a la 6 corresponde a 6 ceros en realidad. O sea que después del 4 voy a considerar 6 ceros. O sea, 4 megabytes es el equivalente, según el sistema decimal, a 4 millones de bytes. Más de un informático podrá saltar en este momento y decir, pero profesor, pero es que cuando hablamos de bytes estamos hablando de un sistema binario. Estamos hablando de ir elevando por 2 a la 10 en términos de 1024 bytes. Me dirán muchas cosas que, pese a ser ciertas, la idea aquí es ir aprendiendo a manejar el sistema internacional de medidas que se basa en un sistema completamente decimal. En todo caso, las deducciones que encontramos van a coincidir con las deducciones que ustedes ya habrían detectado. Se los digo a todos aquellos que tienen esas nociones de informática en este caso. Por ejemplo, cuando me hablan de 4000 gigabytes. 4000 gigabytes. En este caso, es retomar las 4000 unidades que ya tenía aquí en gigabytes, pero agregar este prefijo giga, que según la tabla corresponde a 10 elevado a la 9. Eso quiere decir que le tengo que agregar todavía 9 ceros más. Entonces tendríamos esta expresión que vendría siendo, para el curioso lector, 4 billones de bytes. No estoy hablando de millones ni de 1000 millones, estoy hablando de billones. Una cantidad bastante bestial, ¿verdad? Luego me habla de 1 TB. El terabyte, vamos a ver, según la tabla de valores, que si ustedes la han buscado ya y la tienen descargada y la tienen a mano, verán que el terabyte corresponde en este caso a un 10 elevado a la 12. ¿Eso qué quiere decir? Que después del 1 tengo que agregar 12 ceros. Tengo 3 ceros, tengo 6 ceros, tengo 9 ceros, tengo 12 ceros. 1 TB es el equivalente a 1 billón de bytes. Ahora sí, el ejercicio se va a volver mucho más legible gracias a esto. Porque, por ejemplo, lo que Ana compró fue una llave Maya que tiene aproximadamente esta capacidad en bytes. Así que dice, ¿Ana puede almacenar 4000 gigabytes? No, jamás. Así que descarto esta proposición. Dice que el USB que compró Ana dispone menos de 1 TB. Efectivamente, completamente cierto. Así que doy esto por verdadero. Ya estamos hablando de la comparativa de valores o expresiones que son muy grandes en este caso. Y dado estos análisis hechos, me veo en el compromiso y responsabilidad de marcar la opción D, porque en este caso solo la proposición 2 resultó verdadera. Siendo así, entonces procedo a analizar el siguiente ejercicio. El ejercicio 13 que dice, considere el siguiente rombo HGFE, que dice, si el perímetro es 60 y además JE es igual a 12, entonces la medida de HF corresponde a... veamos, en este caso, como notarán, ya estamos dejando la parte de los números reales atrás y ya estamos incorporándonos al campo de la geometría. Específicamente a resoluciones que involucran cuadriláteros, triángulos en realidad, y la aplicación de un teorema conocido para los amigos como Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía Pitágoras? Vamos a ir por partes. Primero analizamos el ejercicio. Me dice que el perímetro es de 60. Y al ser un rombo, podemos asumir que todos los lados del rombo van a medir exactamente igual. Y de ahí sería cuestión de preguntarnos, ok, pero ¿cuánto tendría que medir cada uno de los lados para que todos en conjunto me den una suma de 60?
bueno, si el lado por 4, o sea, sus 4 veces, me da 60, dicho al revés, yo puedo dividir el 60 entre 4 para así descubrir cuánto mide cada lado. Y ahí ustedes verificarían que en este caso cada lado mediría 15. Digamos, este lado mide 15, y este también, y este también, y este también. Y no solo eso, también me están diciendo que JE mide 12, así que voy a indicar esto. JE, entre este punto y este punto hay una distancia de 12 unidades. Y luego me preguntan por la medida de HF, pero de eso me voy a encargar más adelante. Me enfoco primero en el triángulo HJE. Un triángulo que tiene ciertas peculiaridades importantes. El triángulo HJE. La primera de ellas es que dentro del cruce o en la intersección de estas dos diagonales que tenemos, en un rombo se tiene que dicha intersección siempre va a ser recta. La intersección de sus diagonales siempre va a ser recto o siempre va a ser, digamos, de forma perpendicular, quisiera decir, formando entre ellos siempre ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Ahora sí, no solo eso, tenemos que HE tiene una medida de 15 y que JE tiene una medida de 12. Hasta ahí todo correcto. Luego, que si quisiera conocer el valor de HF, pues en ese caso, primero me bastaría con hallar la medida de HJ y de ahí encontrar una pequeña estrategia, ya más de uno la deducirá, para poder encontrar el valor de HF. En este caso, ahora sí, hablando de Pitágoras, resulta que Pitágoras suele ser una herramienta muy útil para completar los datos en un triángulo rectángulo. Resulta que en un triángulo rectángulo hay dos formas de verlo y las dos completamente válidas. Si uno ya pudo detectar el ángulo recto, uno ve que el ángulo recto apunta hacia este lado. Y este lado le llamamos hipotenusa. Una vez identificada la hipotenusa, uno puede tomar en cuenta a los otros dos lados del triángulo y llamarlos catetos. Este lado se llama cateto y este otro también le llamaremos cateto. O también otra forma también válida, es decir, ok, una vez identificado mi ángulo recto, voy a decir que los dos lados a los cuales son adyacentes, los dos lados de los cuales están a la par del ángulo recto, voy a llamarles catetos. Y por descarte, el tercer lado le llamaremos hipotenusa. Identificado esto, resulta que de Pitágoras, su teorema indica que cuando uno toma un cateto al cuadrado y le suma el otro cateto al cuadrado, el resultado de esta expresión viene siendo el equivalente exacto de tomar la hipotenusa y también haberla elevado al cuadrado. Lo que nosotros haremos es derivar dos fórmulas y usarlas como un recurso principal para este tipo de ejercicios. Por ejemplo, si lo que quisiéramos fuera calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, lo que nosotros podemos hacer es utilizar la fórmula de cateto cuadrado más cateto cuadrado, pero posterior a aplicar dicha suma, calcular la raíz de ese resultado. Por su parte, si lo que fuéramos a hacer es calcular el cateto que nos hiciera falta, sería una fórmula muy similar, pero con dos fuertes diferencias. La primera es que la hipotenusa aparecería en la operación, pero colocada siempre al inicio. Absolutamente siempre al inicio. Y la segunda diferencia es que en vez de una suma, vendría siendo una resta. Así que tendríamos esta otra operación, la cual si nos ponemos a fijar con cuidado, nos damos cuenta que va a ser la que nos va a corresponder aplicar. ¿Por qué? Porque en este caso me falta el dato del otro cateto de mi triángulo rectángulo. Así que en este caso, como lo que vamos a buscar es el cateto, voy a aplicar la fórmula de hipotenusa al cuadrado, es decir, de 15 al cuadrado menos cateto al cuadrado, es decir, menos 12 al cuadrado. Y dicha fórmula la podemos ir aplicando por partes, cuidando que en este caso toda la operación viene encerrada dentro de esta raíz. A pesar de que el PEMDAS le pone mucha prioridad a las raíces antes que a las restas o antes que a otras operaciones, el asunto está que esta raíz está tomando el comportamiento de un paréntesis, indicándome que debo resolver todo lo que está en su interior antes que cualquier otra cosa. Así que, vamos primeramente con las potencias.
Cuando uno dice 15 elevado a la 2, sepan que en realidad estamos multiplicando 15 por sí mismo. Cuando decimos 12 elevado a la 2, estamos diciendo 12 por sí mismo. Donde que si ya revisaron en la calculadora el valor de 15 a la 2 y 12 a la 2, habrán visto que da como 225 y 144. Entonces, tomo estas expresiones y las vamos a restar. 225 menos 144. Resulta que la resta de 225 menos 144 les tiene que dar 81 en la sana teoría. La raíz cuadrada de 81. Y la raíz cuadrada de 81 creo que sí se puede calcular, porque a fin de cuentas, si lo revisan en la calculadora, esto les tiene que dar como resultado 9. ¿Eso qué quiere decir? Que el cateto que me venía haciendo falta tiene como valor 9. Hasta ahí estaríamos de acuerdo. Que si bien más de uno estaría preocupado al ver que el 9 no aparece en las opciones, pero eso es por el hecho de que lo que me estaban pidiendo es la medida de HF, no la medida de HJ. Que si lo que hemos hecho entonces ha sido completamente en vano. Para nada. Porque como ya sabemos que HJ mide 9 unidades, podemos asumir que JF también mide 9 unidades y por lo tanto asumiremos la medida de HF como la suma de estos dos datos de acá, que vendría siendo 18, lo cual se traduce en la opción A como respuesta correcta. Y de ahí entonces proceder con toda propiedad a nuestro siguiente ejercicio. Veamos ejercicio 14, que dice: considere el siguiente triángulo ABC, que en este caso, según los datos de la figura, me están diciendo que AB es igual a 6, o sea que este lado mide 6 y que BC mide 8. Si estas son las condiciones con las que trabajamos, entonces, ¿cuánto mide el lado AC? Ya con todo lo introducido de Pitágoras anteriormente, y si hemos copiado debidamente dichas fórmulas, ya sea en nuestras libretas, en nuestro blog de notas, en nuestro cuaderno, ya podemos ir viendo que el dato que nos hace falta viene correspondiendo a la hipotenusa. Y como lo que nos falta es la hipotenusa, entonces lo que nos corresponde es trabajar con la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, la suma de 6 a la 2 más 8 a la 2. ¿Qué les digo? En este caso, esta otra fórmula sí me permite negociar el orden de los términos. Que si colocan el 8 antes que el 6, no va a haber ningún problema. En este caso procedo con las operaciones, donde que 6 a la 2 es decir 6 por 6, y esto nos dará 36. 8 a la 2 que nos dará 8 por 8, es decir 64. Estaríamos hablando en realidad de esta operación entonces, donde que la suma de 36 y 64 nos vendría dando 100 de forma exacta. Y la raíz de 100 se puede calcular por dicha, la cual nos da como resultado 10. Van a ver con el teorema de Pitágoras, con la práctica, que dichas expresiones no son tan complicadas si uno se acondiciona a ellas. Pero es cuestión de animarse en realidad. Opción A, respuesta correcta. Y que de ahí procedo a revisar los siguientes ejercicios. Vamos a ver, dice aquí: considere la siguiente información. Vemos en este caso que de repente brincamos a un ámbito que pareciera funciones. ¿Por qué? Porque nos están dando un plano cartesiano que tiene un eje X y un eje Y, un eje horizontal, un eje vertical. Y nos están dando dos puntos en este plano cartesiano, un punto A y un punto D. Dicho punto A asociándose a X con menos 4 y asociándose a Y con menos 2. Y un punto D asociándose a X con 3 y asociándose a Y con 2 en este caso. ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Cuál es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto D? Es decir, me están preguntando por la medida o por la longitud que pudiera tener este segmento imaginario. Pero para ello podríamos hacer esta técnica secreta. Propongo que nos remontemos sobre un triángulo rectángulo. Podemos trabajarlo ya sea de esta forma, ya sea de esta manera, o inclusive si lo desean pueden trazarlo por debajo de esta
de esta línea azul, ¿verdad? Pueden trazar aquí la altura y la base del triángulo para poder visualizar la figura de esta manera. Un triángulo rectángulo que tendría los vértices A y D. Y voy a poner aquí un punto P para indicar que es como un punto de apoyo. De la cual vamos a tomar, digamos, la medida de esta base y la medida de esta altura. Pero lo vamos a hacer tomando ciertas pistas. ¿Cuáles serían? Que por ejemplo, para hallar la medida de la base, lo que voy a hacer es tomar en cuenta la información que tengo con respecto al eje X. Y no tanto tomando en cuenta los signos, sino tomando en cuenta la distancia que puede haber con respecto a este punto central. De este punto central, tomo en cuenta cuántas unidades tengo hacia la izquierda y tengo un total de 4 unidades. Asimismo, lo veo hacia la derecha y tengo un total de 3 unidades. Si tengo 4 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia la derecha, entonces si me voy de extremo a extremo, tendría entonces un total de 7 unidades. 7 unidades que voy a considerar irremediablemente de forma positiva. ¿Por qué de forma positiva? Porque a fin de cuentas las longitudes las expresamos siempre con valores positivos. No existen una longitud de menos 7 metros. Como longitud o como distancia, no. Como desplazamiento tal vez, pero ya eso viene siendo para otra materia. Luego, para efectos de altura, lo que hago es apoyarme con información que me brinda este eje vertical, este eje Y, del cual, si quiero hallar esta longitud que tengo para esta altura, del punto central veo que hacia arriba tengo 2 unidades y del punto central veo que hacia abajo también tengo otras 2 unidades. En total, tengo una altura de 4 unidades. En este caso, nuestro triángulo rectángulo entonces tiene una altura y una base respectivamente de 4 y 7 unidades. Es decir, nuestros catetos son de 4 y 7. Y lo que nos vendría faltando vendría siendo en este caso la hipotenusa, la cual ya tenemos noción de que se calcula con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, con 4 a la 2 más 7 a la 2. Que en este caso, si hablamos de 4 a la 2, es multiplicar 4 por 4 y esto nos va a dar 16. Si hablamos de 7 a la 2, es decir 7 por 7 y esto nos va a dar 49. Estaríamos hablando del cálculo de esta sumatoria, donde que 16 más 49 nos daría, si no me equivoco, 6 y 9, 15, 1 y 4 y 5 y una que llevo 6, nos daría 65. Y ustedes lo pueden verificar en la calculadora. Y antes, y repito, antes de calcular dicha raíz, en realidad uno siempre debería fijarse entre las opciones y estar seguro de que este tipo de expresión por lo menos ya estuviera presente en alguna de las opciones, ojalá. Si en su forma radical ya aparecen en alguna de las opciones, entonces, sin lugar a dudas, podríamos marcar inmediatamente dicha opción como respuesta correcta. Que me dirán, profesor, pero ¿y qué pasa si lo calculo, si obtengo el decimal y el decimal aparece también entre las opciones? No se preocupen, eso no sucede. Por lo menos no sucede que me dan notaciones radicales y decimales en este tipo de ejercicios. Ya cuando se trata de hacer este tipo de cálculos o aplicaciones del teorema de Pitágoras, o una de dos, o el resultado me lo piden de forma exacta y las opciones me las dan de forma exacta, o me piden el resultado aproximado y todas las opciones me los dan con aproximaciones, con decimales. Pero la mezcla de tranquilidad, que eso no va a suceder. Así que procedo a revisar el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué tal. ¿Qué dice? Si A de coordenadas 1,5 y B de coordenadas 3,2, y fíjense en lo que estoy leyendo, o sea, no son expresiones decimales, sino que son coordenadas. Y es más, o sea, en realidad vienen siendo coordenadas en el formato x, y x, y. Dice que son dos puntos ubicados en un mismo plano cartesiano. Entonces, la medida del segmento AB corresponde a... Ahora, que si estamos hablando de un plano cartesiano, tal vez más de uno se pregunte, ok, pero entonces me tocará graficar.
Les cuento, no va a ser necesario, sino que uno puede tomar los puntos A y B, las coordenadas que teníamos, 1,5 y 3,2. Y lo que hacemos en este caso es que restamos cada una de las coordenadas de manera vertical. Es decir, resolvemos la resta de 1 menos 3, que en este caso nos vendría dando menos 2, y la resta de 5 menos 2, que en este caso nos vendría dando 3. Por lo cual, tendríamos entonces los valores de los catetos de nuestro triángulo rectángulo, similar como lo hubiéramos trabajado en este otro caso. Solamente que ya en esta nueva circunstancia, ya no es tan necesario trazar el triángulo, sino que parto inmediatamente del hecho de que el cateto base vendría siendo de 2 unidades positivas y que el cateto altura vendría siendo de 3 unidades positivas. Si estos son nuestros catetos, entonces mi hipotenusa, que vendría siendo el dato que me falta, mi hipotenusa, sí, vendría siendo la raíz cuadrada nuevamente de la suma de los cuadrados de los catetos. Así que ya de aquí en adelante, ya quedaría en ustedes que verifiquen que el resultado que obtenga ojalá coincida con este resultado a obtenerse. Vendría siendo entonces la raíz cuadrada de 13, el cual corresponde a la opción C como respuesta correcta. Y siendo así, entonces procedo tranquilo a revisar los siguientes ejercicios. ¿Qué me dice, por ejemplo? Si la medida de un ángulo es de 1/2 pi, entonces la medida en grados de dicho ángulo corresponde a... Ok, veamos. 1/2 pi. 1/2 de pi. Y me están preguntando a qué corresponde esto, pero en grados. O sea, puedo asumir que esto, para los que no conocían este tipo de ejercicios, me lo están presentando en algo llamado radianes. Y resulta que los radianes vienen siendo una forma alternativa de medir ángulos en un sistema más del tipo lineal en relación con los radios de una circunferencia. No lo profundizo tanto, sino que indico que si me están dando un valor que está en radianes, que es el 1/2 de pi, o mejor dicho, 1 pi medios, y me piden convertirlo a grados, hay una forma protocolaria en la cual uno procede en este tipo de ejercicios. Y es multiplicando por un factor fijo que viene siendo de 180 grados sobre pi. Entonces, en este caso, procederíamos a la resolución de esta multiplicación, que como multiplicación de fracciones, recordemos que se resuelve siempre de forma directa. Más de uno dirá, sí, pero que no es cierto que pi tiene un valor aproximado de 3,14. Más de a uno le sonará familiar ese valor de pi. Yo le digo, sí, en parte sí, solamente que para este tipo de ejercicios no lo necesito convertir. Sino que lo que hago es que multiplico el 1 pi por el 180 grados. Es decir, 1 por 180, que viene siendo otra vez 180, pero mantengo los grados. Y el pi, de hecho, también lo mantengo. Sobre, y luego a la hora de multiplicar 2 por pi, pues lógicamente mantengo el 2 y el pi. Y en este caso, de esta fracción que tengo, puedo simplificarla o dividirla, pero anticipando que como el pi aparece tanto en el numerador como en el denominador, puedo cancelarlos. Y de ahí enfocarme nada más en la fracción 180 sobre 2, o mejor dicho, en la división de 180 entre 2. Y esta división, en la mayoría de los casos, creo que el 99.9% de los casos que convierto de radianes a grados, las divisiones nos suele dar exactas. Así que sin miedo alguno puedo realizar la división 180 entre 2 para que me dé 90 y así marcar tranquilamente la opción C. Y así sin dilatar mucho, pues procedo entonces a revisar el siguiente ejercicio, el cual dice: la medida en radianes de un ángulo de 80 grados corresponde a... Y aquí pues la historia cambiaría un poco porque aquí me están hablando explícitamente de grados. Y el asunto es que cuando trabajo con grados
y voy a convertir a radianes, entonces lo que hago es que parto de los 80 grados que me están dando, y en este caso vamos a multiplicar por la expresión pi sobre 180 grados. Cuidando en este caso, bueno, notando primeramente que al invertir el orden de la conversión, eso hace que el factor que utilizo para multiplicar se invierta también. Si voy a convertir a grados, el 180 grados es el que predomina arriba. Si voy a convertir a radianes, entonces el pi es el que debe predominar arriba. Y en esta operación, para que sea una operación de fracciones, visualizo un 1 de denominador de forma imaginaria para poder proceder con esta operación. Un 80 grados que multiplicado por pi, lógicamente me va a dar 80 grados pi. Y un 1 que multiplicado por 180 grados me va a seguir dando 180 grados. Solamente que en este punto los simbolitos de grados son los que proceden a cancelarse en este caso, ya que son los que aparecen repetidos tanto en el numerador como en el denominador de la fracción. Me queda entonces la fracción de 80 sobre 180 con pi. Y dicha expresión que tenemos acá, tenemos varias opciones. Una opción es irla simplificando, sacando mitades o décimas o quintas al 80 y al 180. De hecho, digamos que si lo hacemos de esa manera no va a ser tan complicado, porque si le sacamos décimas, podemos cancelar los ceros que tenemos en ambas partes de la fracción. Entonces me quedaría la fracción 8 sobre 18. Y el pi lo voy a mantener aquí al lado de la fracción. Y de hecho, si le sacamos mitades al 8 y al 18, la mitad de 8 vendría siendo 4 y la mitad de 18 vendría siendo 9. Lo que me indicaría que esta expresión pues correspondería inmediatamente a la opción B. De hecho, la otra manera que tenía en mente, en la cual también se puede resolver este tipo de ejercicios, es tomando, por ejemplo, la fracción original 80 sobre 180 y tomarla como una división. 80 dividido entre 180, que nos daría un resultado de 0,44 o 0,4 periódico. A fin de cuentas, si uno lo compara con estas fracciones que tenemos acá, ignorando el pi, tendríamos que, por ejemplo, 4 dividido entre 9 nos da como resultado también un 0,4 periódico. Es decir, a fin de cuentas, uno podría comparar y verificar los valores reales en decimal que me darían cada una de estas fracciones para ver cuál de ellas empata con esta que tengo acá. O bien, el proceso de simplificación para quienes se sientan más cómodos o más seguros con ese procedimiento. Yo de mi parte quedo cubierto con esta primera sección o esta primera porción de ejercicios que trabajamos para el examen de Zapandí del 2019, convocatoria 2. O sea, francamente que les agradezco grandemente la compañía que me dan con este video hasta este punto, y les agradezco también de tal forma el pulgar arriba que me puedan regalar por si este video les es de gran utilidad para ustedes, la suscripción por si todavía no se han suscrito a este canal, y pues de igual manera si conocen de gente que están estudiando para este tipo de exámenes, que puedan compartirles este video, y los demás videos que tengo para Zapandí. Créanme, sé que les va a ser de gran utilidad si disponen del tiempo como corresponde y la práctica como Dios manda. Igual, si tienen así como dudas, consultas, observaciones, o por ejemplo, si conocen mm, de métodos alternativos para poder resolver ejercicios y todo, la caja de comentarios está completamente habilitada para que podamos compartir el conocimiento y todos podamos aprender para que tengamos diferentes opciones y podamos escoger la que mejor nos adapte para la resolución de este tipo de exámenes. De mi parte quedo cubierto y quedo completamente satisfecho, digamos, de esta primera parte del examen, y pues me dedicaré a preparar más videos para Zapandí, igualmente el resto del tercer ciclo y bachillerato, lógicamente. Así que los que están estudiando noveno conmigo, pues les agradezco la compañía en estos videos, siempre con la misma o con mayor disposición.
Y sin más que decir, me despido, les habla el profe Dan y les insto siempre, siempre, siempre que sigan adelante con el estudio, señores.